Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy episodio 234. Mi amada, es una bendición nuevamente estar aquí juntos, reunidos, escuchando este maravilloso podcast, teniendo el corazón, la mente y el espíritu, juntos tres unidos, de acuerdo para prestar atención a lo que nuestro buen Dios nos quiere hablar el día de hoy. Hoy, el devocional se titula Una vida de íntegro corazón. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me levanté de mi asiento y fui al frente. Era 1974 y solo había sido cristiano desde hacía unos pocos meses. El mensaje al que respondí era el de estar total e íntegramente comprendido con el Señor y seguirlo con todo mi corazón. Me llevaba a donde me llevara. Por supuesto, he tenido mis altibajos desde entonces y mi justa dosis de fracasos. Todos distamos mucho de ser perfectos. Yo todavía hago cosas que desearía no haber hecho, pero he permanecido en la determinación de intentar seguir al Señor con todo mi corazón y estar comprometido a Él por completo. Estar comprometido por completo con todo tu corazón significa un compromiso del 100%. Significa buscar hacer lo que el Señor te llama a hacer. Significa arrancar de raíz todo lo que sea malo, erradicando sin titubear los altares a otros dioses en tu vida, librándote de ellos. El Señor busca a aquellos que tienen un corazón íntegro para con Él. El salmista oró así: dame integridad de corazón. La expresión todo tu corazón aparece muchas veces a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, tienes que hacer las siguientes cosas. Con todo tu corazón, amar al Señor, confiar en el Señor, obedecer al Señor, alabar al Señor, regocijarte, trabajar para el Señor. Así es como se disfruta de la vida en toda su plenitud. Es una vida de amor, confianza, gratitud, gozo y un trabajo lleno de significado. En los pasajes de hoy vemos por qué y cómo debemos vivir comprometidos con integridad de corazón. Bueno, mi amada, te invito a que vayamos a Salmos capítulo 102, verso del 1 al 11. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor. Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito por gemir. Quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho, en el desierto. Como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de ceniza, las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde, voy marchitándome como la hierba. Bueno, mi amado, mi amada, vamos al primer punto de este devocional, que se titula La brevedad de la vida. El salmista es consciente de lo corta que es la vida, pues mis días se desvanecen como el humo. Mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Siente que el tiempo se acaba y la vida en la tierra es corta. Saca el mayor partido a cada día. El salmista está sufriendo y clama: escucha, Señor, mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto cuando te llamo. Este es un impactante ejemplo de lo que es una dedicación íntegra de corazón a Dios. Incluso en medio de las angustias, el salmista elige volverse a Dios, pues sabe que Dios es eterno y que se puede confiar en Él. Ahora te invito a que hagamos una oración. Señor, te doy gracias porque aunque mi vida es como sombras nocturnas, tú eres eterno y puedo confiar en ti. Presento mis problemas ante ti. Escucha mi oración. Señor, que mi clamor en busca de ayuda llegue hasta ti. Ahora te invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 34. La resurrección de Cristo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella.
Es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo, el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obrara a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. La resurrección de los muertos. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay una resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí se resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino de Dios al Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder de toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues en las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están abajo de su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos de que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús en nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pasamos al punto número 2 de este devocional, que se titula La certeza de la resurrección. Pablo nos cuenta aquello que construía el núcleo de su predicación y por qué seguía a Jesús íntegramente con todo el corazón. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantendrán firmes. Este es el evangelio por el que eres salvado. Aférrate con firmeza a él. Punto número 1. El mensaje. Es un mensaje muy simple. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.
Su muerte tuvo un gran propósito, sucedió por nuestros pecados. El poder del pecado se ha roto, los pecados pueden ser perdonados. Aunque el poder del pecado ha sido roto, su presencia permanece en nuestras vidas, pero un día hasta la presencia del pecado será eliminada. Puedes estar seguro de esto por la resurrección. Es la certeza de tu esperanza en el futuro. Jesús murió y fue sepultado, un día morirás y serás enterrado. Jesús fue resucitado entre los muertos, también tú un día serás resucitado. Punto número 2. Las pruebas. La resurrección es un signo ya en este mundo de lo que Dios tiene preparado. Pablo habló acerca del futuro a la luz de lo que Dios había hecho. De hecho, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. La fe no es irracional, sino que está basada en un hecho de la resurrección. Pablo da algunas de las pruebas de la resurrección. Lo primero, subraya que Jesús fue sepultado y resucitado según las Escrituras. Se escribió acerca de la vida, la muerte y resurrección de Jesús antes de que hubiera nacido. En segundo lugar, señala las apariciones de Cristo a Pedro. Los 12, los otros 500, a Santiago, a todos los apóstoles y finalmente el mismo Pablo. Esta no es la lista exhaustiva de apariciones, pero es suficiente para mostrar que está de sobra atestiguada. Muestra cómo la resurrección está anclada en la historia, basada en las Escrituras y confirmada por la experiencia. Punto número 3. La importancia. La resurrección no importa de verdad. Si no hay resurrección, las consecuencias son extremas. La resurrección era el fundamento de la predicación de Pablo. Sin ella, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos, puesto que basamos su fe en ella. Sin la resurrección, de la fe de ustedes es ilusoria, y todavía están en sus pecados. Si también están perdidos los que murieron en Cristo, no hay esperanza. De hecho, Pablo concluye que si la resurrección es cristianismo, es peor que la nada. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Punto número 4. El resultado. Dice el mensaje, la versión de la Biblia: lo cierto es que Cristo ha sido resucitado. Él es primero del largo legado de aquellos que van a abandonar los cementerios. Por lo tanto, la resurrección es cierta. Un día todos aquellos que están en Cristo serán resucitados de entre los muertos. La muerte será destruida y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Pablo escribe que, puesto que la resurrección es cierta, ponemos nuestras vidas en peligro cada minuto. Cada día muero, está 100% comprometido íntegramente de corazón al Señor. Incluso luchó contra las fieras salvajes de Éfeso. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por la certeza de la resurrección. Esta es la razón por la que Pablo nos urge a dejar de pecar. Las tácticas de Satanás suelen empezar por la duda. Si nos puede hacer dudar, lo siguiente a lo que nos tentará será a pecar. Es un sentido, todo pecado es una consecuencia de la increencia. El mensaje de Jesús, su muerte y su resurrección son buenas noticias. Es el evangelio que tienes que recibir y creer. Has de elegirlo aferrándote a él firmemente y, como Pablo, transmitiéndoselo a los demás. Bueno, ahora te invito a que hagamos otra pequeña oración. Padre, gracias porque Jesús murió por mis pecados y lo resucitaste entre los muertos para que yo pudiera ser perdonado totalmente, liberado y un día resucitado con Cristo. Ayúdame, como a Pablo, a estar comprometida íntegramente de todo corazón a transmitir este mensaje de crucial importancia. Primero te invito a que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 16. Últimos años del reinado de Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invitó a Judá y fortificó Rama para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey de Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz.
Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Gihón, Dan y Abel-Bet, Maaca, y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que se transportaran las piedras de construcción y la madera de Baasa había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. En ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey Aram. ¿No recuerdas, lo que le pasó a los etíopes y a los libios, a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor, y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto con Ananí que por haberle dicho esto, que lo echó a la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Resumen del reinado de Asa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a médicos. Así que murió en el año 41 y uno de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias, dulces, ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Josafat, gobernante de Judá. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono, y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. No rindió culto a imágenes de Baal, buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir en las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año del reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos, envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos como plata, como tributo, y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales de Judá. Había una tropa de 300,000 hombres organizada en grupos de 1,000 soldados bajo el mando de Adnas. El siguiente en mando era Johanán, quien comandaba 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Zicri, que se había ofrecido para el servicio del Señor con 200,000 soldados bajo su mando.
De Benjamín había una tropa de 200.000 soldados equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliada, un soldado veterano. El siguiente en mando era Josafat, quien comandaba 180.000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas de Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat y Acab. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Rey de Israel. Al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab, unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y para sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después, Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él, para recuperar Ramot de Galad. ¿Irías conmigo contra Ramot de Galad?, preguntó el rey Acab de Israel, el rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas, ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot en Galad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. Micaías profetiza contra Acab. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar, que estaba cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenaán, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot y de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le están prometiendo victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrán vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como el que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo, es una visión, vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel Josafat. Nunca me profetiza otra cosa que no sean desgracias. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono rodeado por todos sus ejércitos del cielo, de su derecha hasta su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente el Espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El Espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de sus profetas porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó, ya lo sabrás, cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás.
Denles el siguiente orden de parte del rey. Metan a ese hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaía le respondió, si tú regresas salvo, eso significaría, que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes tomen nota de mis palabras. Punto número 3. Los ojos del Señor. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Hananí, el vidente, se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo que estaba en aprietos porque había dejado de depender totalmente del Señor. El Señor recorre su mirada a toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dios ve todo lo que hace y está buscando a aquellos cuyos corazones están íntegramente entregados a Él. Los ojos del Señor ven dentro de tu corazón. ¿Estás viviendo de todo corazón para Él? Asa se había comportado muy bien en la mayoría de la parte de su vida, pero en los últimos años, aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. No se le critica buscar la ayuda de los médicos, sino el dejar de buscar la ayuda del Señor. El corazón de su hijo Josafat elevó su corazón hacia los caminos del Señor. Una vez más empezó muy bien, siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Fue aprobado por el hecho de que 400 profetas tuvieron un espíritu mentiroso. Solo Micaías, hijo de Imla, dijo la verdad. El diablo es un engañador. En una época en la que no faltan las voces que oír, necesitaremos el discernimiento de Dios para no ser engañados por las maquinaciones y escuchar cuidadosamente a aquellos que, como Micaías, dicen, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. Bueno, mi amado, mi hermana, te invito a que hagamos una última oración. Señor, gracias porque tus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para ti. Te pido que me fortalezcas para que me vuelva a entregar a ti, para servirte íntegramente de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, la pastora Pipa añade, Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, puntos suspensivos, hasta los líderes más de Dios pueden acabar por depender de ellos mismos o depender de cosas o de personas equivocadas. Por más difícil que nos sea, debemos estar abiertos a recibir correcciones y mantenernos dependientes de Dios. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTB ubicada en Londres, y la voz que le dio vida a este devocional ha sido de Valerie Lopes. Espero que estés muy bien y que nuestro buen Dios te bendiga. Hasta la próxima.